Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Cisneros y esta es la reflexión de la semana. La titulo El campo y su imperativo. Por cierto, la doctora Paulina eh, comentó que si escribía algo respecto al campo, se lo compartiera. Esto es algo muy sencillo, en realidad, no es profundo, es algo muy rápido. Tengo pendiente entonces escribir algo con mayor detenimiento, rigor y profundidad. Se lo debo para la próxima. Bueno, dice lo siguiente, es la introducción clásica. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy expongo las conclusiones del método fenomenológico. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así: no hay nada más importante que el campo y el mar. Esta afirmación temeraria podría ser bien vista por campesinos y pescadores. Y la hago porque he tenido vivencias habitando en el campo. Lamentablemente no he vivido en un contexto marítimo. Pues bien, he vivido poco tiempo en el campo, pero lo suficiente para entender que habitar en lo rural implica no solo un modo de producción, verlo así de hecho es simple, sino un estilo de vida, un vínculo con la realidad, la naturaleza en este caso, que supongo tiene el mismo impacto emocional en quienes habitan o han habitado en el mar, en las costas del mundo o en plataformas o continuamente en barcos. Seré un poco radical en mis siguientes preguntas. ¿Cuántas personas de la ciudad saben encontrar y purificar agua para beber en condiciones ajenas a lo urbano? ¿Cuántas personas de la ciudad pueden reconocer y preparar vegetales comestibles más allá de la etiqueta que tienen en un supermercado? ¿Cuántas personas pueden cazar y preparar algún animal para comer? ¿Cuántas personas pueden confeccionar ropa y construir un techo con los elementos que otorga la naturaleza en estado salvaje? ¿Cuántas personas pueden reconocer medicinas naturales en contextos silvestres? Y del mar menciono solo dos preguntas. ¿Cuántas personas saben leer las estrellas para orientarse? ¿Cuántas personas saben nadar y pescar? El campo y el mar proporcionan los recursos necesarios para la civilización urbanizada. Ninguna ciudad puede sostener su nivel de dinamismo sin la producción que el campo y el mar otorgan. He dicho ya que verlo así es simple, por el asunto de la producción, de lo económico. Veamos, la política y el mercado mundial parecen estar orientados hacia la priorización de las ciudades, de las industrias, hacia los modos de generación de diversión masiva, y no hacia el sostenimiento del campo y el mar. Repito, la política y el mercado mundial. Me atrevo a decir que incluso el campo y el mar no son la prioridad de las llamadas agendas verdes, porque toda ella, la mayoría, perdón, está en función de valorar más a la sociedad y a las ciudades. El tema no es nada nuevo, y no vengo a repetirlo, sino a enfatizar un fenómeno más que considero podemos entender con relativa facilidad, aún y sin haber vivido en el campo o en el mar. Por ejemplo, si echamos una mirada a la diversidad de paisajes que el campo y el mar ofrecen, nos percatamos que estos dos ambientes parecen inagotables en su exploración, y aunque tienen muchas diferencias, algunos elementos en común son compartidos entre el campo y el mar. Por ejemplo, en los dos podemos experimentar a los elementos climáticos con mayor impacto. Podemos percibir las grandes extensiones de territorio con la mirada y el oído. Podemos gozar la convivencia con diversas especies animales y vegetales. También apreciar las salidas y puestas del sol o el arribo de la lluvia copiosa con el viento que le corresponde. Por si fuera poco, también se evita el ruido de los mercados y los centros de diversión tecnificados. ¿En qué consiste vivir en el campo, por ejemplo? Me viene a la mente esto que leí hace tiempo, una aseveración hecha por el filósofo inglés Bertrand Russell, cuando decía, en tono de queja y de melancolía al mismo tiempo, cuánta diferencia entre la convivencia que había entre los migrantes escoceses que bailaban al son de una gaita frente a una fogata, a la convivencia, entre comillas, de sus descendientes norteamericanos alcoholizados al ritmo de música ensordecedora.
Con las pocas experiencias, ahí termina la anécdota de Bertrand Russell. Con las pocas experiencias que tengo en el campo, puedo asumir que el bullicio típico de la urbe no se echa de menos. De hecho, ni se desea. En el campo, los sonidos adquieren nitidez. El ruido da paso a las diferencias que hacen posible la identificación del entorno en función de sus integrantes y no en función de su abultamiento. Es decir, distingo al ave y al arroyo, al enjambre y al silbido del viento, a los pasos que se emiten cuando se usan botas y al galopar provocado por un caballo, el grillo de la noche y el crepitar del fuego en una noche fría junto a la milpa, distinguir la piedra que rueda y la rama que se quiebra. Son tantas las experiencias distinguibles, sin ruido ni distorsión, que puedo estar seguro de la vivencia. Y empieza entonces a manifestarse su sentido. Supongo, por otro lado, que en el mar se escuchan las olas, las gaviotas y los diferentes sonidos del viento en el mar, los truenos que vienen después de un inevitable relámpago y la tranquilidad de quien observa el firmamento lleno de estrellas que los citadinos solo vemos en fotografías. Pero existe algo más que tanto el campo como el mar ofrecen y quizá sea la más importante. Quizá sea lo que nos permite asumir un sentido a esa vivencia. Me explico. Cuando observo aquello que la experiencia del campo ofrece, lo que más salta a la vista es el vínculo que se establece entre las manos y la mazorca cuando se desgrana, entre el olfato y el humo de la fogata cuando se prepara el almuerzo, entre el paladar y los sabores recién cosechados de unos frijolitos o de un jitomate. Pero estas relaciones con los elementos y los frutos de la naturaleza también nos muestran la relación de implicación, es decir, que tanto nosotros nos involucramos, que tenemos con todo ello. Es decir, la experiencia de vivir en la naturaleza y no con ella. Vivimos en porque formamos parte. Y cuando estoy en la ciudad tengo la sensación de vivir con la naturaleza. Viendo el cielo, saliendo de la urbe, ¿no? Como si yo viviera por fuera, ajeno a ella. El sentido que le otorgamos a la vivencia nos muestra con claridad que en el campo se debe procurar el agua para beber, se debe conseguir la leña y encender el fuego todos los días, se debe preparar la comida con los recursos naturales con los que se cuenta. Esto me hace sospechar que, si en algún momento ocurre un cataclismo o una guerra mundial, es la gente del campo y del mar la que tiene las mejores condiciones para seguir adelante. Los que vivimos en la ciudad con el sentido de vivir fuera de la naturaleza, con ella y no en ella, pronto nos percatamos de que nuestra supervivencia en el ambiente urbano depende de tres factores: la liquidez económica con la que contamos, la capacidad para socializar estrechamente con desconocidos y el Estado de Derecho que hemos exigido al gobierno sin importar el régimen político establecido. Sin estos tres factores, la ciudad como la conocemos no existe, no puede existir. Ahora bien, el sentido que le doy a la vivencia en el campo, así planteada, me conduce a una reconducción más, una que me muestra que me conduce por el momento su esencia, me muestra su esencia. Vivir en implica asumirse como elemento en interacción que padece, hace y participa. Padecemos la naturaleza que nos impone, que supone un sufrimiento, que no supone un sufrimiento, la palabra padecer, sino que lo sentimos, ¿no? Aunque sí puede incluir el sufrimiento. También vivir en indica apreciación y gozo. El contexto citadino invita a la eliminación de las variaciones climáticas, por ejemplo. El contexto citadino invade para modificar con el único objetivo de eliminar cualquier padecimiento de gozo o de sufrimiento y elegir un clima artificial, un viento artificial, un terreno artificial, aire acondicionado, ventilador, concreto, un desplazamiento artificial, carro, metro, luz artificial, sobre todo en la noche. Ahorita yo tengo, por ejemplo, esta. Comida artificial, sobre todo la empacada, la procesada. El terreno
el ejercicio en comodidad, ir al gimnasio, levantar una pesa en el aparato y no andar levantando en realidad una piedra o un tronco. La eliminación de las distancias con aparatos como este, el teléfono, y la reducción de los tiempos. Todo ello conduce hacia un talante ético y epistemológico de ausencia de esfuerzo, de procesos autorizados y estandarizados por autoridades heterónomas, no propias. El sentido del campo, por otro lado, es la conciencia del vínculo con aquello que nos exige el compromiso del sostenimiento de la vida. Pero la política y el mercado como ámbitos de desarrollo humano han impuesto la perspectiva de un crecimiento y una explotación del campo y del mar con motivos citadinos y por tanto artificiales y desproporcionados. Quizá, para terminar, esta sea la principal moraleja y esencia del campo y del mar. Existe una permanente dinámica de proporción en las interacciones fenomenológicas del campo y del mar. La proporción que mantiene equilibrios más grandes que la dimensión social, que la dimensión histórica, que rebasan las pretensiones de proporcionalidad urbana, que generan estabilidades artificiales en el alimento, por ejemplo, comidas fuera de temporada. Quiero una fruta aunque sea invierno, por ejemplo, ¿no? Clima controlado en habitaciones y centros de trabajo. La distribución del agua, acumulaciones fuera de proporción para sostener congregaciones humanas fuera de proporción, etc. Reconsideremos entonces nuestro vínculo con el campo y el mar. Todos los que vivimos en ciudad necesitamos del campo y del mar. Pero el campo y el mar no nos necesitan a quienes vivimos en la ciudad. Gracias.